paz a vosotros, mis hermanos. Invito que se pongan, bueno, ya estamos. Y hoy estamos agradecidos y me da gusto que estamos reunidos una vez más en este sábado. Hoy venimos a descansar y alegrarnos con gozo que nos ha traído nuestro Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a decirle y vamos a pedir a nuestro Señor que llene nuestras almas y nuestras vidas con su aceite, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, estamos aquí todos. Vamos hoy a celebrar a nuestro Señor, que Él ha vencido, ¿verdad, mis hermanos? Lo celebraré, cantaré a Él, cantaré nuevo canto. Lo celebraré, cantaré a Él, cantaré nuevo canto. Alabaré, alabaré. It's not the
Pasemos hoy adelante con nuestro hermano Abel, que hoy dará la escuela sabática, mis hermanos. Paso a ustedes, mis hermanos. ¿Pasa a vosotros, mis hermanos? A vos, paz. ¿Estamos listos? Listos. Bueno, vamos a orar primero para repartirlo a nuestros hermanos a los diferentes estudios. Vamos a declarar nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, porque estamos aquí, podemos ver nuevamente el rostro de mis hermanos, podemos, Señor, nuevamente convivir con ellos. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por las alabanzas, gracias por ese privilegio que tenemos de poder alabarte, de poder adorarte. Esperamos, Señor, que hayan sido de tu agrado, que hayan llegado hacia ti como un olor suave, Padre. Bendice a este ministerio, Señor, bendice a los que sigan avanzando cada vez, Señor. Bendice sus vidas, Padre, que no abandonen este bonito ministerio que han adoptado. Asimismo, Señor, nos disponemos ahora a escuchar tu palabra, a los diferentes grupos, a mi hermana que va a dar su estudio con los jóvenes, bendícela, sé con ella, pon palabra en su boca, Padre. Asimismo como la maestra de los niños que tiene tan buena una labor difícil con los niños, dale paciencia, dale sabiduría, Señor, para poder conducirlos. Y asimismo, Señor, te pido que seas conmigo, que tu Santo Espíritu, Señor, no solamente conmigo, con todos los hermanos expositores, que tu Santo Espíritu hable a través de nosotros, que el mensaje que vamos a dar sea tuyo, que sea palabra tuya, Padre. Permite que
que more en nosotros y que podamos por medio de Él expresar, Señor, el mensaje que tienes para nosotros esta mañana. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos, mis hermanos. ¿Están nerviosos o no están nerviosos? ¿No? Se pongan nerviosos, no les voy a hacer nada. Es tiempo que se ubiquen nuestros hermanos. ¿Cómo estuvo su mañana? ¿Están contentos? Sí. ¿Con cuál carita se identifican? Pero, ¿con la alegre? Bueno, menos mal. Pues este día nos toca a los niños dar el servicio. Y digo, me incluyo porque espiritualmente también soy un niño, pero aquí estamos sirviendo al Señor, haciendo el esfuerzo. La lección del día de hoy, mis hermanos, la número 13, se titula Una gran comisión. Hemos llegado al final del trimestre de esta escuela, se llama titulado Mis Testigos. Todo el propósito general de esta escuela se nos enseñaba que somos testigos, somos portadores de las evidencias del Señor. Eso es un testigo, portador de evidencias. ¿Evidencias de qué? Del Señor. Es una bendición que seamos conocidos en el mundo como portadores de evidencias del Señor, pero a la vez es una gran responsabilidad que nos ha dejado el Señor. Dos versículos que mirábamos a través de toda la escuela era Hechos 1:8, decía, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El otro versículo es Marcos 16:15, dice, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Sí. Aquí se nos hace un mandato, el escritor de esta escuela nos quiere recordar de ese mandato que dejó el Señor Jesús momentos antes de ascender. Decía que nos hacía la invitación que vayamos por el mundo, predicáramos de su palabra. Y ese mandato sigue vigente hasta estos días. Hasta estos días el mandato sigue para nosotros. Gracias a la labor que hicieron los primeros apóstoles de esparcir el evangelio, gracias a eso llegó hacia nosotros y ahora nos toca a nosotros hacer la misma labor. Antes de entrar de lleno, vamos a dar un pequeño repaso, ya que la lección de hoy está relacionada con todas las lecciones que tuvimos. Inclusive algunas preguntas hacen referencia a lecciones pasadas. En la lección número 1 se titulaba Un llamado a la transformación. Yo creo que de alguna manera todos tenemos una historia que contar, un llamado, todos tuvimos un llamado que nos hizo Dios. Estamos aquí es porque recibimos ya un llamado, estamos en esa transformación que el Señor nos quiso hacer. En esta escuela, el objetivo de esta lección era discutir la transformación que ocurre al aceptar a Cristo. La pregunta es, ¿ustedes han visto alguna transformación en sus vidas? Pues, pienso que sí. Estamos aquí. Esta escuela se enfocaba en Pablo, como esa transformación tan grande que recibió él. ¿Se acuerdan quién era Pablo? Lo que hacía. Dice el versículo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea que Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a predicar el evangelio. Es una transformación enorme. Por eso cuando nosotros vemos a una persona, queremos hablarle, nosotros no somos quien vamos a elegir, mis hermanos. Nosotros no vamos a elegir a quién. No, este se mira que está perdido, no, este está muy bigotón, no. Nosotros no vamos a elegir. Aquí está la prueba con Pablo. Nadie se iba a imaginar que Pablo se iba a convertir en ese gran hombre que lo fue al último. Tantas personas que se convirtieron gracias a la palabra que esparció él.
Pero una palabra que me llama la atención en el verso dice, y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra, asolar? Maltratar, azotar. Maltratar. Y busqué la definición. Hacer sufrir, hacer parecer. Sí, hacer como contundentemente. Busqué la definición y decía, perdón, perdón. Dice, arruinar o destruir por completo un territorio o una superficie, un edificio, de manera que no quede nada en pie. Así de terrible era Pablo, era traviesillo. Pero bueno, vemos el cambio que el Señor... Así nosotros hemos sido llamados, hermanos, a esa transformación. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero ahora el Señor nos quiere dar una nueva identidad. Eso era básicamente la enseñanza de esta escuela. En la lección número 2 mirábamos una misión para mí. El propósito de aquí, de esta lección, era entender que Dios está en una misión y que somos nosotros parte de su plan. Y ya, wow, es bonito escuchar que somos parte del plan de Dios, que el Señor se preocupa por el humano, porque el Señor quiere que el hombre no se pierda, pero somos parte de su plan. Dice, nos pide que dejemos de vivir en la carne. Dice el verso, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como decía, Dios tiene un plan para nosotros. La misión es rescatar al hombre de la oscuridad en que vivíamos. Fuimos transformados y ahora dice que Dios, estamos dentro de los planes del Señor. La lección número 3 decía, una vida llena de gozo. Bueno, pues pienso que el cristiano tiene que reflejar eso, ¿no? Gozo. No, yo no veo un cristiano amargado, un cristiano renegón. Pero recordemos que uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Gozo, paz, amor. Entonces, debemos de reflejar al mundo eso. Cuando a la calle alguien lo vea a usted, que lo vea gozoso, ya de alguna forma usted ya con eso está dando testimonio. Ya usted llama la atención de las personas, ven el cambio en su vida, ven que usted es feliz, que usted está alegre. Ya desde ahí usted ya está testificando. ¿Cierto o no? Sí. Amén. En la lección número 4 dice, un lugar para aprender. El objetivo de esta lección era mostrar que la iglesia debe ser un lugar donde todos los miembros son equipados para testificar. Al decir iglesia, lo decíamos la semana pasada, por costumbre decimos iglesia al lugar, aunque sabemos que somos nosotros la iglesia, pero pienso que entendemos lo que queremos decir, ¿verdad? Al decir iglesia. Dice, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22, 23. Bueno, sí, vimos que este lugar es un lugar para aprender, donde de cierta forma nos estamos preparando, discipulando. Estamos llevando aquí el proceso antes de salir a la gran comisión que es la elección del día de hoy. Antes de salir a esa gran comisión, aquí se nos está preparando de alguna manera para que salgamos y testifiquemos ya en mayor manera. La lección número 5 decía, una iglesia que testifica. El objetivo de esta lección era mostrar qué tan efectivo es el testimonio en la adoración pública. Adoración pública me llama. ¿Alguien me puede dar algún otro ejemplo de adoración? Porque la adoración no solo es cantar. No sé si alguien tiene algún... ¿De qué otra forma podemos adorar al Señor aparte de cantar? Bueno, ahí en esta escuela vimos el Salmo 100, ¿verdad? Y lo que es de adoración, pero también vemos que una iglesia que testifica es aquella también que se bautiza, porque es testificar también a los demás. Una iglesia que habla, que no se queda callada en Sí. ningún momento. Sí. Sí,
Sí, otras formas de adoraciones, con tu comportamiento, con tu manera de vivir, con tus pensamientos, tus acciones. Con todo eso estás ya adorando. Yo pienso que en el trabajo principalmente. Fuera de aquí pienso el trabajo es donde más tiempo pasamos. Sí, a veces pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras propias casas. Bueno, eso era mi caso anteriormente. Yo trabajaba hasta 16, 20 horas. A veces ni dormía, por eso andaba ahí todo un zombie ya. Pero ahí en nuestros trabajos principalmente es donde nosotros podemos dar testimonio de la vida, ¿verdad? Que vamos llevando, de esa transformación que Dios está haciendo en nosotros, ese cambio que estamos viviendo a través del Señor. De esa forma usted ya empieza a dar testimonio y a hacer que la gran comisión empiece a avanzar. Bueno. Lección número 6 dice una oración de fe. Pienso que es uno de los puntos más importantes, es uno de los pilares de nuestra creencia, de nuestra vida. Sin oración, la verdad, estamos prácticamente perdidos, necesitamos esa comunión con el Señor. No sé por qué cuando hablamos de oración inmediatamente nos identificamos con la hermana Febe. Siempre, sí. Y es bonito ser conocido por eso. Es que la oración, como dice aquí esta lección, es esencial para el desarrollo de una vida espiritual en toda persona llamada a testificar lo relacionado a Jesús. O sea que no nos salvamos. La oración es el vehículo, el principal, antes que todo. Sí. Por eso dice que es tan esencial la comunicación. Es como en los hijos. Una persona que no puede hablar, o sea, se siente. Yo tuve una prima que no hablaba, era sordomuda. Y ella así le decía, ay, o sea, se esforzaba, pero ella se sentía el deseo de poder hablar. Ahora nosotros, la poder comunicarnos con Dios, tan hermoso que es, como dice en la mañana la hermana de Esperanza, tan bonito que es estar en esa comunión. O sea, es esencial. Quien no lo ha vivido, hermanos, no podemos ni testificar ni hablar de Jesús, porque entonces no estamos creyendo. Queremos la salvación, pero no queremos comunión con el Señor. La oración es la forma más directa de hablar con el Señor. Nos da esa oportunidad de tener esa comunicación con Él. No la desaprovechemos, mis hermanos. Dice, el objetivo de esta lección era mostrar que la oración es esencial para una testificación efectiva. Ya lo había leído mi hermana. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra, sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Sí, dice, orar por nosotros es la recomendación, para que la palabra del Señor corra, así como corrió anteriormente con nosotros, así nosotros tenemos que esparcirla. Y debemos orar por un rato, hermano, por un día. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, toda la vida. Sí. La lección número 7 nos decía, una palabra de verdad. El objetivo de esta lección era mostrar que la palabra es esencial para una testificación efectiva. Es un alimento, esta palabra es agua viva, es pan de vida. Y ahora no solo predicamos la palabra, sino también tenemos que vivirla, ¿verdad? Ponerla por obra. Dice, esta palabra, alguien de ustedes, no sé si conozca algún mejor libro que algún otro libro que nos dé solución a nuestros problemas, que nos dé consuelo, que nos dé paz. Siento que no lo va a ver. Siento desilusionarlos, pero no lo van a encontrar. Hasta aquí un comentario, ¿nada? ¿Todo bien? Seguimos avanzando. La lección número 8 decía, se necesita un ayudante. ¿Alguien sabe cuál es el ayudante del que habla? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro ayudante. El objetivo de esta lección es mostrar que un testimonio eficaz tiene su base en la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo entre usted, como decíamos, refleja paz, refleja gozo, refleja armonía. Primera Tesalonicenses, Pablo nos da un consejo, dice, no apaguéis al Espíritu. Que no se nos vaya la luz, mis hermanos.
Lección número 9 dice, un testigo, no un ganador. Objetivo de esta lección, mostrar que la testificación no se trata de una fórmula ganadora, sino de una fe dispuesta. Básicamente esto no es una competencia, a ver quién gana más almas, a ver si yo le gano al hermano Ricardo que lleva 100. No es una competencia, Dios quiere voluntad, Dios quiere verlo a usted en acción, Dios quiere ver que usted tiene esa disposición. Es lo que califica al Señor, la disposición que usted tenga para tomar acción de esta ordenanza. A ver. La lección número 10 decía, un testigo es ¿qué? El objetivo, decíamos al principio, un testigo es un portador de evidencias. Así es la definición científica de esta palabra. Pero en este caso, pues somos nosotros portadores de evidencias, pero del Señor, ¿no? El objetivo de esta lección, mostrar que un testigo es un creyente enviado a invitar a otros a creer. Dice, un creyente confía en Dios como Creador, en Jesús como Salvador y en el Espíritu como un ayudante. Lección número 11 dice, un caso de estudio. Dice, el objetivo de la lección, aprender del maestro sobre cómo testificar eficazmente. Es que no podríamos tener un mejor maestro que el Señor, un mejor modelo, ¿verdad? ¿Quién mejor que nos enseña cómo testificar que el Señor? Sí. En esta lección se enfocaba en algo, no sé si recuerdan la historia, exactamente, en la mujer samaritana. El Señor nos muestra una manera muy eficaz. Él preparó un escenario del tiempo para hablar con esta señora, con esta persona, perdón. Él rompió con todos los estigmas sociales de aquellos tiempos, ¿verdad? Por varias razones, porque era una mujer, porque era samaritana, porque era una mujer pues, despreciada, ¿verdad? Que era despreciada por la sociedad. Inclusive comentábamos la hora en que ella había ido a recolectar esa agua, era porque a esa hora no había nadie, ella tenía miedo al rechazo. Sin embargo, Jesús nos enseña sabiamente, el Señor, cómo acercarse a ella, cómo buscó una conversación para empezar a entablar una conversación con ella y de esa forma darle el mensaje. Ya vimos después cómo ella fue y testifica de lo que el Señor había hecho con ella. Ya me lo terminamos. Lección número 12, que fue la semana pasada, decía un testimonio para compartir. Motivarnos, era el objetivo de la lección, motivarnos para testificar unos a otros sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y realmente ayuda el testimonio, ¿sí? ¿Ustedes creen que ayude como a avivarnos unos con otros? ¿Sí? Siento que sí, al ver nosotros lo que Dios hace en otras personas, nos anima, vemos que Dios, que estamos viviendo un Dios vivo, que Dios que tiene acción, que Dios que se preocupa por sus hijos. Decía el verso, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas Dios se había hecho en ellos. Estaban dando testimonio de todas las grandes cosas que habían recibido al Señor. Y obviamente pues la iglesia se goza al escuchar cómo son bendecidos otros por el Señor. Bueno, y llegamos a la lección del día de hoy, que es una gran comisión. ¿A qué se refiere con esta gran comisión? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena una gran comisión? Como encargo, ¿no? Como un mandato. ¿Mandé? Ya nos prepararon en las dos elecciones. Sí, todo se enfoca al último, desemboca en esta gran comisión, que es un mandato del Señor. Momentos antes de ascender, el Señor hablaba y dejaba este mensaje, decía, ir y predicar el Evangelio. No sé, con frecuencia cuando alguien se está despidiendo, cuando alguien se está yendo de algún lugar, inclusive cuando alguien se está despidiendo de este mundo, dejamos palabras importantes o palabras, alguna frase, un consejo que queremos dar, que nos preocupa.
Y en este caso el Señor estaba a punto de ascender a la diestra del Padre, ¿verdad? Y él, a mi punto de vista, bueno, lo que yo percibo es que el Señor se iba preocupado, como que le preocupaba la humanidad. Yo pienso que miraba mucha necesidad, les decía, vayan, prediquen, id y anuncien el Evangelio. Dice ir por todo el mundo, ¿verdad? Pero no sé tal vez ahorita ustedes no puedan ir a África, no puedan ir a Europa, a Asia, ¿verdad? Pero hay necesidad aquí mismo, mis hermanos. Ya no digamos en el continente, en el país, en Texas, aquí en Garland, nuestras familias hay necesidad, en nuestra propia iglesia hay necesidad. Es como usted, antes de salir a ser discípulos, pienso que nos tenemos que discipular a nosotros mismos. Tenemos que comenzar con nuestra propia persona. Usted es el epicentro de ese círculo que va avanzando. Y después usted tiene que alcanzar a su familia, a sus amigos cercanos, a sus familiares cercanos. Y de ahí va partiendo. Conforme usted va dando testimonio, los frutos que usted va sembrando también van dando testimonio y así se va extendiendo. Así es como funciona esta gran comisión. Bueno, el objetivo de esta lección dice, darnos ánimo para no temer antes bien estar comprometidos valientemente a la misión de Dios. ¿Cuál es esta misión del Señor? Sí, que vayamos. Nosotros mismos somos la misión de Él. Estamos en sus planes porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Vamos a leer la lectura bíblica. No sé si alguien la tenga por ahí, Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí dice, primeramente Jesús se acercó, ¿verdad? Él buscó el encuentro con ellos. Dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, aquí en unos momentos más me gustaría pedirle a nuestro hermano Ricardo si nos comenta aquí en esta parte por qué el Señor tuvo que de alguna manera como pedir esa potestad del cielo. ¿Será porque se hizo hombre o porque Él estaba en un plan de intercesor? Nos gustaría que este verso nos lo explicara el hermano en un momentito. Dice, por tanto, id. Esta palabrita pequeña de 2 letras tiene tanto significado. Es un mandato, mis hermanos. Es una orden prácticamente. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al final viene con promesa, esta orden que el Señor nos está dando, este mandato, nos está prometiendo, dice, estaré contigo hasta el final de los días. Él promete que va a estar con ellos. Recuerdo cuando el hermano me vino a preguntar que si quería dar esta lección, y pues la verdad reconozco que yo me había negado anteriormente. Y cuando abrí la hoja, lo primero que leí, lo primerito que decía, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y pues eso me dio confianza, sí. Al escuchar que el Señor está con nosotros, pues, obviamente nos da confianza, nos da seguridad. El reto sigue estando ahí porque la carne como quiera nos gana el nervio, pero estamos aquí, mis hermanos. Vamos a, bueno, antes de entrar a la lectura, déjenles comparto unos datos que estaba leyendo que me llamaron la atención. Se refieren a esta gran comisión. Dice que en el mundo hay aproximadamente 200 naciones. Entonces, imagino que es difícil alcanzar esas 200 naciones, sobre todo desde aquí, ¿verdad?
esa gran comisión dice, el Señor nos está dando claramente, quiere que vayamos a todos los rincones del mundo. Se imagina 200 naciones. Lo hace más difícil aún. Dice que en esas 200 naciones se encuentran un total de 16,000 grupos étnicos. ¿Saben qué es un grupo étnico? Como en México, por ejemplo, que tenemos nuestras... Digo en México porque es lo que conozco, ¿verdad? Tenemos grupos de indígenas. Grupos de indígenas que dice que es un grupo étnico. Es un grupo de personas las cuales comparten lengua, raza, cultura, religión, economía y territorio. Estas personas normalmente son pequeños grupos que hablan otras lenguas, dialectos que pues muchas veces nadie habla, a veces nada más entre ellos. Entonces eso hace aún más difícil esta gran comisión que nos da el Señor, que son 16,000 grupos étnicos. Obviamente pues no va a haber Biblias en su lengua, en su dialecto, no va a haber quien les predique. Entonces eso hace aún más difícil esta labor. Dice, lo preocupante de todo esto es que de esos 16,000 grupos étnicos quedan 6,000 sin ser alcanzados. Esto estamos hablando que es 1/3 de la población. Sí, más o menos saben cuánto sería 1/3 de la población. Como más de 2 billones de personas. A partir de 2011 superamos los 7.5 billones de personas en el mundo. Eso que ahorita calculo que andamos pasando ya de los 8. Imaginas cantidad enorme de personas que faltan sin conocer al Señor. Si lo más preocupante aún es que solamente de los poquitos misioneros que hay en el mundo, de los poquitos porque no hay muchos, solamente 1 de cada 10 misioneros está yendo a estas zonas. Es más preocupante aún. Si cuando hablamos de zonas no alcanzadas nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen posibilidad de escucharlo por el momento. ¿Por qué? Porque no hay cristianos, no hay iglesias, no hay Biblias, lo que comentábamos ahorita. Difícilmente van a ser alcanzados. No sé de qué forma Dios nos ayude, nos ilumine para poder lograr eso, porque son demasiados dialectos, demasiadas lenguas, sería prácticamente, con nosotros humanamente sería imposible llegarlos. Y solo por dar un ejemplo, en China el 80% se considera no alcanzado. En la India el 90% de las personas no han sido alcanzados todavía, imagínense. Qué necesidad hay. Pero no se frustren, mis hermanos, como les decía. Nosotros tenemos que empezar con nuestro testimonio primero. Usted con cambiar su testimonio, su manera de comportarse en la vida, en su trabajo, con eso usted empieza a dar paso a esta gran comisión. Porque usted está dando testimonio, hay personas que ven ese cambio en su vida, se interesan, bueno, ¿qué está haciendo el hermano? ¿Por qué yo lo veo alegre? El hermano ya no anda pecando donde anda antes. Usted al dar testimonio de esa forma, usted está ya cooperando con esta gran comisión, para que no se me frustren, no quieran ir hasta allá ahorita, hasta países lejanos, pues es difícil en este momento, pero aquí hay necesidad, en la misma iglesia de nosotros hay necesidad, mis hermanos. ¿Para qué vamos tan lejos? Empecemos por nuestra propia persona y vamos alcanzando a nuestros hermanitos, a nuestros amigos cercanos. No sé, ¿cómo estás? No, creo que nada. Oh, perdón, más allá. Bueno, todos sabemos que la gran comisión es ir y pregar el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Como dices tú, es imposible para una sola persona o para un grupo ir país por país, ciudad por país anunciando el evangelio. Y yo creo que la gran comisión va en conjunto del gran mandamiento. Y el gran mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, con toda tu alma y con toda tu mente. Seguido por el segundo gran mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si seguimos ese plan, creo que podemos abarcar mucho más. Porque tú dices, tú das tu testimonio, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a llevar a amar igual a tu prójimo, sin importar quién sea, cómo sea, o cómo te trata. Hay una versículo que dice que Dios, el Espíritu Santo, estará contigo hasta el fin del mundo.
Sí, todo está relacionado, todo te lleva a lo mismo. Y es simbólico lo que decimos. A que algunas personas lo hacen literal, lo toman esa misión como un llamado, lo andan por lugares lejanos haciéndolo. Y pues podemos orar por ellos. Sí, es parte de, pero o sea, a veces queremos enfocarnos sobre eso. Hay personas que no tenemos esa dedicación, Sí. pero podemos aportar desde donde estamos. Sí. Pues, lo que decíamos, podemos aportar con oración, con ofrendas, con muchas cosas podemos ayudarnos, no solamente, porque si todos vamos para allá, entonces ¿quién va a predicar aquí, verdad? Pues si los de Europa vienen aquí, nosotros vamos a Europa, entonces el plan es que en todos lugares haya quien predique, ese es el plan. Y eso me gustó el punto que decías, tú puedes, por ejemplo, alcanzar a una persona de la India, a lo mejor puedes lograr que él acepte al Señor Jesús, a lo mejor algún día él va a su país y él solo va y esparce hacia allá el mensaje del Evangelio, y así mismo con las diferentes naciones. Y me gustó ese punto. Una vez escuché a alguien decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, es que eso deberíamos de cambiar. Y yo me quedé. Dice, ama a tu próximo como a ti mismo. A tu próximo. Sí, porque a veces pensamos que el prójimo está en otro mundo, ¿no? No, tu próximo. El que está enseguida Tu de ti. prójimo es tu próximo. Y como decía el hermano, es que así es. Jesucristo está aquí, hermano. Aquí. Por eso tenemos que comunicarnos. Y a veces decimos que somos reflejos. ¿Por qué decimos que somos reflejos? Porque es mi próximo. Tiene también a Cristo, tiene esa deidad. O sea, y eso me quedó mucho el del próximo. Ese es mi prójimo, el que está aquí. Del que está enseguida. ¿Sí? Y no siempre la única forma de hablarle a alguien es con palabras, como lo dijimos. Por ejemplo, nuestros hermanos de la alabanza, ellos comparten sus transmisiones. Alguien escucha un canto que habla de que el Señor te va a perdonar, que el Señor tiene salvación para ti. Y están esparciendo también el Evangelio, el hermano predica, la persona lo escucha. Y así mismo tú, te digo, no solamente hablando, si en tu trabajo, en la tienda, el gimnasio, alguien te ve, cómo tratas a las personas, cómo te comportas. Eso también es una forma de hablar. Las personas pueden ver en ti algo diferente que no haya en los demás. Entonces les llama la atención, ahí es cuando ellos empiezan a pensar diferente. Vamos a leer el libro de Marcos 16:15. Es lo mismo que miramos aquí en Mateo, pero visto desde otro punto de vista. Es la misma escena, pero narrada por Marcos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí, bueno, el verso 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí como que Marcos aquí lo explica de una forma más fuerte. Ahí ya te está diciendo, te va a pasar si no crees. Aquí ya él está anunciando condenación, ¿verdad? Yo lo sentí y lo percibí un poquito más fuerte. En el 19 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, como comentábamos hace ratito. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí confirma en la palabra, confirma Marcos la promesa que les hacía acá en Mateo, la que Mateo describe, que les dice que iba a estar con ellos hasta los últimos días, y aquí Marcos está confirmando, porque aquí en este verso 20 el Señor ya había ascendido. Entonces aquí ellos ya estaban dando cumplimiento a esta gran comisión. En el verso 20 dice, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Aquí el Señor les siguió ayudando cuando, como les digo, cumpliendo la promesa que acá describe en el profeta, en el libro de Mateo. Algo que me llamaba la atención aquí en Marcos, unos versos antes, Marcos, el 14, verso 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. O sea que vemos que había incredulidad y Jesús se la reprocha. Y a veces aquí mismo en la iglesia veo que hay incredulidad en nosotros, mis hermanos. Si vemos, por ejemplo, la hermana Febe cuando está adorando, que levanta sus brazos, algunos decimos, exagerada la hermana. ¿Verdad? Estamos criticando. Y no he bailado, hermano. Deje que brinque. Deje que baile. No, en serio. Y al contrario, debemos pedirle a Dios que nos deje entrar en esa espiritualidad que siente el hermano, en ese gozo, ¿verdad? Veo que esa duda es un arma muy poderosa que tiene el chamuquín. Él la tiene en su cuarto, ahí la tiene a un lado. La hermana está contenta, órale. Ahí le va la duda. Mateo 28, el que estábamos leyendo, en el verso, permítame. Ya lo perdí, pero habla lo mismo, habla de la misma duda, ¿verdad? que tenían las personas. Se comenta que fueron testigos de cuando ascendió el Señor, había más de 500 personas ahí presentes que fueron testigos cuando Él ascendía, dice. Es el 17, perdón. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Se han pasado 20 siglos, mis hermanos, y pues como que las cosas no han cambiado mucho. Sigue habiendo duda en algunas personas, sigue habiendo como que estamos dudando, como que todavía no le terminamos por creer al Señor. Bueno, vamos a entrar a la introducción. A ver. Dice, ¿hasta aquí alguien tiene un comentario antes de entrar leyendo? ¿Estamos bien? ¿Estoy explicando muy bien? Sí. Dice, introducción. Llegamos al final de nuestras lecciones sobre la testificación. Sin embargo, solo estamos comenzando a practicar todo lo que hemos aprendido y nos hemos estado convirtiendo en mejores testigos del Evangelio de Jesús. Cuando Jesús dijo, y me seréis testigos, se estaba refiriendo a todos nosotros, a todo aquel que cree y confía en su nombre. Como les decía, ¿qué es un testigo? ¿Cómo se define un testigo? La definición científica de testigo dice, personaje que está presente en un acto o una acción con o sin intención de dar testimonio. Por ejemplo, en lo natural, un testigo es alguien que tiene evidencias, como decía, evidencia, es un portador de evidencias, sabemos, en una corte, en un juicio. ¿Cuáles son esos tipos de evidencias? El oír, el ver o experiencia personal. ¿Sí? Puede decir, yo escuché que tú dijiste que lo ibas a matar. El ver, yo vi que lo mataste. Y la experiencia personal, él me quiso matar. Esos son los tres tipos de... Bueno, supongamos que haya sobrevivido, ¿verdad? Para que puedas contar esa tercera. Dice, pero en lo espiritual, ¿cómo lo podríamos explicar? Somos portadores también. Portadores, somos testigos del Señor, de su plan, del cambio que está hecho en nuestras vidas, del plan que tiene Él en todos nosotros. De esa forma nosotros somos portadores al testificar. Como les decía hace ratito, es un gran compromiso que nos está dando el Señor. Nos está comprometiendo a nosotros mismos. Es un gran compromiso que llevamos nosotros, tenemos que testificar, somos los que vamos a dar testimonio a las personas. Bueno, ahora sí vamos a... ¿Alguien más quiere leer? En esta última lección queremos volver una vez más a la Gran Comisión, volver a comprometernos a la misión de Dios o quizá a descubrirla por primera vez. Queremos abandonar las distracciones y la pasividad que nos detiene y recobrar nuestra pasión por el Evangelio y el poder que se obtiene al conocer a Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me sigo? Sí, ¿se gusta? Sí. Quizá el mayor obstáculo para ser testigos eficaces sea nuestro propio miedo e inseguridad. Es justamente ahí, en la parte de I, en donde vacilamos. La duda y la intimidación detienen nuestros pies y cierran nuestras bocas. Ni siquiera salimos de la puerta. Sí, ciertamente hay gigantes en la tierra. Algunas veces es más fácil evadirlos que confrontarlos valientemente. Lo que Dios siempre le dijo a Israel, necesitamos oírlo una y otra vez. No temas, porque yo estoy contigo. Jesús está con nosotros y toda la autoridad le pertenece a Él. Así que podemos ser fuertes y valientes. Decía el hermano Ismael la semana pasada comentaba de lo de las redes sociales. Me llamó mucho la atención eso, que un jovencito ya alejado de eso, porque la verdad sí es una pérdida de tiempo. Eso me llamó la atención. Eso es admirable de ver que cómo se empiezan a apartar de las cosas que nos hacen perder nuestro tiempo, ¿verdad? Es tiempo vano. Y lo digo lo menciono lo que dice aquí, abandonar las distracciones y la pasividad que nos detiene para recobrar nuestra pasión por el Evangelio y el poder que se obtiene al conocer a Jesús. Tenemos que eliminar todas las cosas que nos estorban, todo lo que obstáculos que se ponen enfrente de nosotros. Usted hágalos a un lado, como decía nuestro hermano Sergio, tenemos que poner a nuestro Dios por encima de todas las cosas, no debe haber nadie enfrente de él. Y una confesión que les quiero compartir, la verdad, me da gusto ahora, pero me da a la vez pena tuvieron que pasar 42 años para que yo leyera la Biblia todos los días. Tuve que estar aquí, ahorita intentando dar este estudio, para que yo tuviera que leer la Biblia todos los días. Por primera vez en mi vida lo he hecho y me da gusto ahora porque he encontrado algo nuevo. La verdad le he encontrado sabor, me ha gustado lo que he estudiado durante la semana. Viví experiencias bonitas con esta comunión con el Señor, en oración. Me decía mi hermano Martín, le digo, ¿algún consejo? Mi hermano me decía, oración, mucha oración. Me recomendaba, dice, una oración, 1 hora diaria, me decía mi hermano. Digo, no, mi hermano, si supiera que en 20 minutos me baño, me rasuro, oro, y salgo, y subo a los niños. Y a veces oramos express, así nada más, y vámonos. Y sí, he cambiado eso, estoy entrando más en comunión, pero es increíble cómo después de 42 años por primera vez leo la Biblia todos los días. Wow. Y yo se lo recomiendo, la verdad, es una experiencia muy bonita. Sí, a veces sí llegaban a pasar semanas que así como llegaba el sábado a la casa, ponía la Biblia, y el siguiente sábado cuando iba a venir, estaba igualito como la dejé. Si es que venía, ¿verdad? A lo mejor ni vengo el siguiente sábado y se esperaba hasta la otra semana. Triste, la verdad, pero bueno, ya estamos trabajando en eso, mis hermanos. Sí. Dice, ¿de qué manera Jesús se acercaba a la gente? Dice que Él se acercaba a la gente como una persona que les quería hacer el bien. O sea, él como que daba confianza, el simple hecho de mirarlo, de la forma como les hablaba, como que ya se percibía ese amor que el Señor demostraba, ¿verdad? Con el simple hecho de escucharlo hablar, de cómo se dirigía a las personas. La mujer samaritana nunca la discriminó, siempre le habló con amor. Y eso es el reflejo que nos piden aquí de nuestros hermanos, que hagamos, que testifiquemos, que demostremos que el mundo se dé cuenta del cambio que usted está viviendo, mi hermano. Nos seguimos leyendo. ¿Dónde se quedó mi hermana? Ciertamente es una tarea monumental. La verdad que sí, mis hermanos. Esta
esta gran comisión es una tarea enorme, no imposible, porque sabemos que no estamos solos, tenemos al Espíritu que es nuestro ayudante, pero de que está un poco difícil, sí está difícil la tarea. También tenemos dudas, lo comentábamos ahorita, todos tenemos dudas, pero todas estas son acerca de Él, pero todas estas no son acerca de Él, sino acerca de nosotros. Recuerde que Jesús nos ha dado el Espíritu Santo como ayudador. Y sí, muchas veces nosotros tenemos como dudas, ¿qué voy a hablar? ¿Qué les voy a decir a estas personas? Y a lo mejor a veces vamos a ir a decirles cosas que nosotros ni siquiera hacemos. A lo mejor alguien quiere venir a la iglesia y a lo mejor yo ni vine o esto. A veces por eso nuestras dudas es porque no estamos seguros, no nos estamos discipulando, no nos estamos preparando. Y aunque es cierto que cualquiera puede testificar que no necesitas una carrera, un título universitario, pero yo siento que entre mejor preparado vayas, mejor testimonio vas a dar la palabra de una mejor manera, pienso yo. Yo siento que hay formas de sembrar. Aunque al final el que da el crecimiento es el Señor, yo siento que una semilla bien sembrada tiene más posibilidades de crecer que una semilla que nomás la aventaste así. También pienso que ahí ya llevaría también negligencia a nuestra parte. Tenemos esa labor de sembrar y aventar así una mala semilla, como que siento yo que llevaría como negligencia hasta, sí, poca importancia de nuestra parte. ¿Sí, mi hermano? El párrafo pasado que dice que están los contactos para ser testigos eficaces de nuestro propio miedo. Y creo que muchas veces cuando empezamos sobre todo aquí en la iglesia, a dirigir, a dar un tema, a dar una escuela, siempre pensamos nada más en el terror que se nos viene en ese momento, de decir, voy a estar enfrente, voy a estar delante de los hermanos que saben mucho más que yo, porque yo no estudio con ellos. Pero a veces se nos olvida o pasamos por alto de que queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Cierto. Pero cuando hacemos las cosas en el nombre de Dios, pidiéndole a Dios y orándole a Dios, Él es el que nos ayuda, el que nos da los recursos, el que nos da las armas para poder estar ahí enfrente. Y crees, una vez ya estando enfrente, como dices tú, le agarras el sabor a leer la Biblia, le agarras el sabor a estar ahí y extrañas estar ahí. Entonces, pongamos eso en nuestra mente que cuando se nos ofrece por primera vez hacer algo para Dios, tengamos eso en cuenta, que por nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada y nos vamos a morir del miedo, nos vamos a desmayar del miedo. Pero sin embargo pedimos la ayuda y la dirección de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Cierto. Y ahí se muestra una vez más Dios, que Dios está activo. Sí. Y sí tiene razón, el miedo, bueno, personalmente el miedo era más, no tanto de estar aquí, de hablar, es más, ¿qué voy a decir? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar yo a mis hermanos? Ellos pues, tienen más años que yo, tienen más sabiduría, ¿verdad? ¿Qué les voy a enseñar yo a ellos? Porque el deseo lo tengo. He confesado a varios hermanos que tengo el deseo de estar aquí, de servir al Señor, pero el miedo es ese. Pero pues solo es preparación, solo lo que necesitamos es leer. Aquí tenemos la respuesta. Nada más es tomarnos el tiempo, dejar de perder el tiempo en cosas que no nos convienen y dedicar el tiempo. Aquí mismo vamos a agarrar todo lo que estamos buscando. Pero la cosa es esa, que a veces no damos el paso. Por eso es mejor no tener las redes, como decía mi hermano, que no tener esa tentación ahí vigente. Y en el verso del párrafo anterior dice, no temas porque yo estoy contigo. Y es cierto, cuando a veces tenemos mucho conocimiento, pero no practicamos lo que dice. Y es lo que dice el párrafo, ¿verdad? Por la duda, por el miedo, porque no nos queremos confrontar. Pero cuando uno le habla a una persona y deja que el Espíritu
Tijuana. Y le dijo, no, lo que yo te quise decir es que Dios está en ti, Juana, en ti. No, en Tijuana, Dios está en ti. Y a veces así somos, ¿verdad? Estamos buscando a Jesús en otro, no adentro de nosotros. Jesús está adentro de nosotros. No está en usted, bueno, está en usted, ¿verdad? Pero yo lo quiero ver reflejado en usted. Yo lo quiero ver reflejado en los demás. Pero no me pongo, no acepto que Él está dentro de mí. Y yo creo que es cuando nos da temor el comunicar la palabra de Dios, porque Jesús no está en nosotros. Nos negamos a dar frutos. Está en la apariencia a la mejor, pero no está en nosotros, no está adentro. Entonces hacemos como esta señora, nos queremos ir a buscar a otro lado. Nos queremos ir a Tijuana cuando le dijo Él, está en ti, en Tijuana. Pero no en Tijuana, en adentro de Juana. Dentro de ti. Entonces, Es Juan. está dentro de ti. Está en Tijuana. Juan. Después le decimos Juan y no le decimos Juan. Pero yo creo que es cuando se quita el miedo, cuando Dios está dentro de nosotros, el Espíritu está, dejamos que fluya el Espíritu, que Él hace por nosotros. Amén. Les comentaba hace rato de las formas de plantar. Yo siento que sí, no sé, tiene que ver un poquito más de la forma que plantamos. En Mateo nos dice, diferente que Marcos, en Mateo nos dice que hagamos discípulos. Yo pienso que hacer discípulos implica un poquito más de trabajo, un poquito más de empeño. Hacer discípulos es, discipular a alguien es prepararlo un poquito más, como ponerle más cuidado, no solamente ir a hablarle y ahí nos vemos, Dios te bendiga. Yo recordaba a mis tíos en el rancho que ellos tienen sus sembradíos, tienen sus plantas, con mucho cuidado ponen la semilla, la ponen aparte, en un lugar donde les dan sus cuidados, le van dando crecimiento. Una vez que la planta agarra un tamaño considerable para que ya resista las condiciones climáticas, la sacan de su lugar y con cuidado van y la ponen en los surcos, le llaman ellos, lo van plantando. Y esa planta a su vez va creciendo y va a dar fruto también. Va a dar fruto, va a dar semillas que van a plantar nuevamente, se va a repetir el proceso. Ahí veía yo como lo mismo, veía un discipulado, veía esa forma como ellos con mucho cuidado, le están poniendo agüita a la planta, la están cuidando que crezca bien. Así de esa forma miraba yo el discipulado, como que estar preparando más a esas personas. Y a lo mejor es lo que nos hace falta, discipularnos, tomar un poquito más en serio esto. A veces nos desenfocamos, que de esta vida es pasajera, mis hermanos. No se nos olvide que estamos aquí temporalmente. No dejemos de hacer las cosas del mundo por seguir a Dios, por esta gran comisión que se nos está dando, mis hermanos. No nos desenfoquemos. Esta vida no es nada comparada a la eternidad, lo que hay después de aquí, para bien o para mal, ¿cierto? Bueno, ¿cómo ando de tiempo, mi nombre? Ustedes. ¿Empezamos? El sábado. El sábado, es el día del Señor, como quiera. Yo tengo una compañera de trabajo que ella siempre se afana mucho por lo material. Y no que sea malo que no tengamos, o sea, hablar de eso, ¿no? Porque siempre hemos entendido que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero yo la veo muy afanosa, ella siempre habla de puro dinero. Y ahorita con esta lección, hermanos, yo me puse a pensar, estaba ahorita pensando, ¿y qué pasaría si nosotros que debiéramos unos $100,000 en todas nuestras cosas de nuestra casa, y que viniera, ¿verdad?, alguien y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a proveer esos $100,000 para que estés tranquilo en lo material. ¿Cómo se siente uno? Pues, ay, nos libera de esa carga, ¿sí o no? Pero hermanos, cuando hablamos en lo espiritual, en quitarnos nuestros miedos, en decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a cargar con nada, porque Cristo, hermanos, es lo que acabamos de leer, dice, recuerden que Jesús nos ha dado al Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a tener miedo? Nos ha dado a tu ayudador. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, no hemos entendido quién es el Espíritu Santo. Dudamos. Nos ha dado las Escrituras, como
decía el hermano, no las hemos a veces leído. ¿Cómo vamos a sentir que no tengamos miedo? ¿Por qué? Porque no la leemos, hermanos. No estamos preparados, o sea, por eso estamos con miedo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? Hermanos, y sobre todo nos ha dado la salvación. Lo acabamos de leer. O sea, ¿por qué debemos de tener miedo al hablar de la gente, al hablar de Jesús? Porque no hemos entendido, hermanos, lo que Cristo nos dejó. Antes yo tenía, cuando estaba más joven, yo decía, ¿y qué les voy a decir? Hermanos, eso ni te preocupes. Porque si tienes al Consolador, es el piloto, es el que te ayuda, el que te está dando esa palabra. Porque nomás confiamos en nuestro propio yo. Como acabamos de ver, no confíes en tu yo, confía en Jesucristo que está en ti. O sea, cuando confiamos y tenemos esa seguridad, hermanos, donde quiera que estemos, brillamos. La gente te dice, oye, tú sí eres cristiana. Hermanos, no necesitamos ni siquiera tanto decir que Cristo ven a la iglesia, que... Hermanos, no los necesitamos porque brillamos. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. O sea, tengan la seguridad, hermanos. Cristo está aquí. Y si tú todavía no has entendido que tienes a Cristo en tu corazón y que Él es el que te da todo, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Necesitamos entender que Cristo nos dejó el Consolador. Él nos da esa posibilidad de tener esa abertura de poder hablar con quien sea. Es más, aunque no sintamos el idioma de esa persona, no lo hablemos, Dios te da la manera de cómo transmitir con tu propio ejemplo. Sí. Yo a veces no hablo mucho el inglés, pero yo me doy a entender y el amor que yo siento con las personas o ellos sienten por mí me dan esa confianza. Sí. Y es porque Cristo vive en mí. O sea, tengamos esa confianza de que echemos mano de lo que Dios nos dio. Sí. Para que no tengamos temores, miedos o... Nuestra manera de vivir, nuestras acciones es un lenguaje universal. Alcanzamos a cualquier persona del mundo, no importa el dialecto, la lengua, el idioma que hablen. Con eso lo alcanzamos, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de vivir. Aquí apunté un verso que me acordé de él por lo que mencionaba ahorita. Dice en Romanos 10, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dice ahí mismo en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Bueno, ¿dónde nos quedamos en una palabra? ¿Alguien más me quiere ayudar a leer? Yo. Los reinos. Los reinos de este mundo están en crisis y en una extrema necesidad de oír el evangelio del rey y de su reino. ¿Quiénes son los indicados, sino usted y yo, para compartir las buenas nuevas de perdón, de paz y de abundancia, vida en Cristo? Podemos y lo haremos. Debemos responsabilizarnos unos con otros para la comisión que se nos ha encomendado. No simplemente hablar de Jesús, sino de vivirlo ante un mundo que observa. Ese es el testimonio más efectivo de todos. Mire todas las lecciones pasadas e identifique aquellas áreas de fortaleza y debilidad en su testimonio. Compártalas y discuta la forma en cómo a estas fortalezas se les puede dar un buen uso y cómo es que las debilidades pueden ser abordadas dentro del cuerpo de Cristo. Repetimos, no estamos solos, todos juntos somos sus testigos. Así que animémonos y apoyémonos unos a otros al obedecer el mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Ya vi que el tiempo está corriendo. Todavía faltan las preguntas, me andaba olvidando de las preguntas todavía. Sí. Bueno, vamos a pasar a las preguntas para irnos más rapidito. La pregunta número 1, no sé si alguien ya la tenga lista, si gusta contestarla. Dice, la voy a leer. Dice, ¿necesita usted volver a comprometerse a la gran comisión? ¿Esta es su pasión? Es la misma lectura que leímos ya en Mateo 28:18.
De hecho son dos preguntas. Es una pregunta como personal, ¿verdad? Deberíamos de comprometernos y debería de ser nuestra pasión. Sí, si no lo es, debería de ser, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? No estamos en ese punto, deberíamos comprometernos y ser nuestra pasión. Sí. Sí, esta pregunta es para todos realmente. Pregunta número 2. ¿Cuál es el mayor obstáculo para testificar? ¿Qué es lo que le estorba, mi hermano? ¿Qué es lo que es más grande que Dios para usted, que lo tiene enfrente, que no lo deja servir al Señor? ¿Qué es eso? Pregúnteselo usted mismo, mi hermano. ¿Está el temor, la inseguridad, la apatía, las distracciones o alguna otra cosa interponiéndose en el camino? Pues nosotros mismos somos los que nos ponemos esos obstáculos a veces. Nosotros mismos somos los que nos ponemos cosas que nos impiden llegar más allá de donde el Señor quiere que llegamos. Él quiere que avancemos, que progresemos, pero a veces nosotros mismos nos ponemos barreras, no nos dejamos avanzar, nos ponemos un alto. Y hay una cultura que a mí me deja asombrada, ¿verdad? Yo debería de tomar ejemplo de esto. En el trabajo, pues, somos muchísimos, ¿verdad? Diversidad de culturas, pero los que me dejan así como con la boca en el piso son los del Oriente, Medio Oriente. A ellos, en donde les agarre las 12 del día, se quitan los zapatos, ponen su tapete, se ponen a orar. En el aeropuerto nadie les sale. Eso es libertad de expresión y no pueden prohibirles. En la mañana, cuando yo voy llegando, ellos ya van saliendo de las cabinas, ahí les dejan con su tapete, sin zapatos, van saliendo, poniéndose sus zapatos, porque ya rezaron, oraron, no sé lo que ellos, qué religión practiquen, hay muchísimas. Y otra que a veces me dejó asombrada cuando fui a Estambul, a las 7 de la mañana la despierta la misa. Yo digo que misa, ¿verdad? Porque no sé que empiezan a rezar por todos los lados, están ahí con las bocinas fuertes, están rezando. A las 10 otra vez, a las 3 otra vez, a las 5 otra vez y a las 7 otra vez. Y la gente se quita, están haciendo sus cosas y se hincan ahí. Ya yo creo que ya están hasta con el tapetito preparado, porque se hincan y rezan con ellos. Esos son 10 minutitos, se levantan y siguen haciendo sus cosas. Y ahorita que estamos en la lección me impacta, ¿verdad? Porque, pues como usted acaba de decir hace un rato, nosotros en 20 minutos nos peinamos, nos vestimos, terminamos de orar, 2 minutos le oramos al Señor. Y a veces vamos orando en el camino. O vamos orando en el camino, o a veces ni oramos, o a veces ni O a veces ni oramos. No puedo orar con a veces ni nos acordamos de las cosas. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos de regresar, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor ahora, regresar a esto. Amén. Sí, en esos países son más dedicados. Así como en nuestros países toman el fútbol de religión, que juega la selección y todo se detiene. Entonces no hay nadie en las calles, todo el mundo, así son ellos con la religión. Y es triste que otras personas que no son creyentes, que nosotros consideramos del mundo, tengan más dedicación, más convicción hacia sus creencias que nosotros mismos que creemos en el Dios Todopoderoso, en el Creador de todo. Yo tengo amigos, compañeros de trabajo que no son creyentes tampoco, pero pues llevan unas vidas admirables. Son honestos, se comportan bien. Cuando veo sus familias, como hay amor, se refleja amor entre ellos. Y eso que no son creyentes. Es triste que a veces ellos vivan mejor que nosotros, que nos decimos cristianos. Bueno, si no hay nada que comentar, seguimos con las preguntas. Hermano, yo creo que también todos tenemos que meditar cómo distribuimos nuestro tiempo. Nos enrolamos en muchas rutinas, acabamos cansados, agotados, porque no estamos
bien balanceados muchas veces. Y sí, en lo personal también requiero reconsagrarme al evangelismo, a la gran comisión. Pero todo parte de dentro de uno también, ¿no? De aquí. Algo personal, ¿verdad? En mi tiempo, en mi visión, en las prioridades. A Cristo ha dado una prioridad, y hay que hacer los ajustes necesarios cada uno en lo personal. Lo cierto es de que el trabajo de la gran comisión es un encargo de Jesucristo para nosotros. No, es un trabajo que no se lo dio a los ángeles, que no se lo dio a nadie, sino a los cristianos. Entonces sí es necesario que reflexionemos sin duda todos seriamente en esto, ¿no? Sí. Hoy en día podemos también poner como obstáculo el famoso COVID, ¿no? Por el temor que te contagies o algo así, evitar a las personas, ¿no? Decían las estadísticas que el 30% de los miembros de las iglesias a causa del COVID iban a dejar de asistir. Y sí, ciertamente en muchos lugares la gente ya prefirió quedarse en su casa y ya no asistir a las iglesias. La comodidad. Seguir la transmisión tal vez, pero pues tal vez esté la transmisión puesta, pero uno haciendo otra cosa, ¿no? Desayunando. Ajá. Pues, y eso no es congregarse ni nada que tiene que ver, ¿no? Pero el miedo o el temor de muchos se apoderó, ¿no? Lo importante es de que nosotros asumamos la mejor línea con el Señor, le pidamos auxilio, ¿no? Como dice el texto de introductorio, todo lo que hagamos, por cuanto es su palabra y es su mensaje, quien lo respalda es Jesucristo. Y es nuestro ayudador, es nuestra dirección, y es quien está a nuestro lado. Porque la comisión, aunque Él la manda, se vale de nosotros, y no nos manda solos, nos manda a todos. Sí, sí, nos da el mandato, pero también nos da la promesa que va a estar con nosotros, ¿no? No nos manda solos. Sí, es como una onda, como unas ondas, no sé, han visto cómo funciona una bomba, por ejemplo. Está el epicentro, de ahí va partiendo todo, son como círculos que se van extendiendo. Nosotros ya no necesitamos ser evangelizados, nosotros ya creímos, ya nomás necesitamos discipularnos, prepararnos, tomar más en serio lo que es esta gran comisión que el Señor nos dejó momentos antes de ascender. Seguimos con la lectura. ¿Cuál pregunta sigue, mi hermano? Pues sí, ¿de qué manera la promesa del Señor de estar con nosotros causa un impacto en nuestro testimonio? Pues sí, es lo que comentábamos ahorita. Vamos a pasar a la 4, que se nos viene encima. Revisando todas las lecciones, identifique un área de fortaleza para testificar. ¿Alguien se identifica con esto, algún área? Yo siento que la hermana Febe, esta pregunta es para usted. Mucho el área de fortaleza para testificar, como lo vimos, que la oración es la súper importante primero ante todo. La lección número 6 vimos eso. Y la lección número 8 vimos acerca de ese ayudador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Sí. Y no que los demás no sean importantes, ¿verdad? Pero aquí nos resalta qué es lo que a ti, esa área de fortaleza para testificar. Y yo, las veces que he orado por alguien o por la iglesia o algo, me siento muy fortalecida y siento la seguridad porque ya hablé con mi Padre Celestial. O sea, cuando yo voy a pedir algo, digo, Señor, no nomás voy a decir, Padre, tú ya lo sabes. No, me pongo en oración y estoy meditando, hasta me siento a platicar con Dios y estoy platicando ahí, tengo un sillón y platico con Él y me siento que eso me ayuda para sentir la seguridad de que estoy confiando en lo que le estoy pidiendo. Eso para mí es una de las fortalezas más grandes. Sí, la fe funciona mejor cuando usted tiene más confianza, sí. Tiene más contacto con el Señor, ciertamente. Pregunta número 5.
revisando todas las lecciones, identifique un área de debilidad en la que usted le gustaría trabajar. ¿Alguien se considera débil en algún área que tenga que trabajar? Sí. Pues yo me identifico con todas las lecciones. Hay mucho trabajo que hacer aquí, honestamente. Pues que yo allí me puse a pensar en todas las que vimos y no que, como dice usted, no que estemos, yo pienso, a mí, no que esté débil, sino de que sí hay puntos que sí debemos de reflexionar y vi la lección número 9, la puse, que habla acerca de que nuestra misión no debe de ser en competencia. O sea, no, que tú haces más, no, que yo me siento mal, no, que tú te sientes más porque haces más, no. O sea, que yo dije, hay que siempre trabajar en que en la obra de Dios todos debemos de ir parejos, porque ir y hacer discípulos, o sea, a todos nos manda, es una orden, no es algo, a ti te lo voy a dar y a ti no. O sea, que no haya ninguna competencia, sino que haya amor entre nosotros y amor al prójimo, a nuestro próximo. Y yo puse esa nada más porque siempre a veces hay gente que porque piensa que tiene un título, tiene ya es mejor. No hay competencia. Si no tienes el título, el Señor te dice, ve y hazlo. Sí. No te dice aquel sí, aquel no. Y eso yo lo puse para mí también. El Señor te da la orden, tú ve y hazlo. Lógicamente hay personas que tienen ese don, personas que hablan muy bonito, tienen el don de convencimiento, a lo mejor otros no lo tenemos. Y no vamos a competir, no se trata de eso, se trata simplemente de acatar la orden de nuestro Señor y ir y esparcir el Evangelio. Inclusive en la lección 9 decía que seamos testigos y no ganadores. Cierto. La última pregunta. ¿De qué manera podemos apoyarnos unos a otros en el trabajo de la misión de Dios? Animándonos. Lo decía el objetivo de la lección, ¿verdad? Darnos ánimos unos con otros, apoyándonos, orando unos con otros, amonestándonos también, a veces jalándonos las orejas. Si me ven ahí que ando flaqueando, a ver, hermano Abel, venga para acá, ¿qué anda haciendo? Pórtese bien. Usted puede. No va a enojar si me llama la atención. Yo le voy a decir, usted puede. Usted puede, mi hermano, ándele. Sí. Sí, cierto. Sí, igual cuando un hermano llega y nos amonesta, nos da un consejo, no debemos de tomarlo a mal. No es el hermano el que lo está amonestando. Alguien mandó al hermano. Por algo lo movió a ese hermano a darle una palabra. No la tome usted a mal y contra el hermano. No esperemos que venga Dios personalmente y hey, vengo a hablarte. No va a venir, no va a pasar eso. Bueno, vamos a terminar ya, mis hermanos. El resumen. Hermano, Sí. solo quiero decir que lo que yo pienso es de que en nuestra congregación Dios nos está dando el tiempo para hacer todos los ajustes necesarios. ¿Sí? Lo que Dios quiere hacer en nosotros, quiere que estemos en las condiciones correctas. Y nos está fortaleciendo en varias áreas, ¿sí? Tanto como adultos como jóvenes. Porque en su gracia y misericordia lo que Él quiere hacer, quiere que estemos en la posición más correcta. Es como cuando una mamá va a tener un bebé. ¿Sí? Tiene que tener las fuerzas, las energías, todo en su orden para dar a luz un nuevo hijo. Si queremos dar a luz nuevos hijos, espiritualmente hablando, o hijos espirituales, necesitamos estar en las mejores condiciones, porque esto es espiritual. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios está trabajando en su vida, como en la mía, como la de mis hermanos, como la de nuestros jóvenes, porque lo que ha de venir vendrá con la bendición de Dios, ¿no? Entonces, desea Él ajustarnos, ¿no? Por lo tanto, no nos descalifiquemos ni nos presionemos, mejor dejémonos fluir por el Espíritu de Dios, atentos y sensibles a su palabra, y decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, yo iré, aquí estoy listo, ¿verdad? Pero ojo, eso ocurre cuando el Señor toma el lugar en nosotros como el líder de Dios. Sí, cierto. Hay que tomar el proceso, capacitarnos. Lo importante es que tengamos el deseo, que tengamos la convicción de quién hemos creído, quiénes somos, que nos desubiquemos, como decía hace rato. Y sí, prepararnos, porque para poder salir y hablar hace falta
yo, en mi punto de vista, un poco de preparación también. No ser tan negligentes y ir así nomás a hablar. Tal vez, aunque sabemos que el Espíritu es el que va a hablar, pero pues implica también un poquito de preparación. Si le sale por ahí algún ateo o alguien, a ver, demuéstrame que existe Dios. Si usted no está preparado, ¿qué le va a decir? Tampoco queremos hacer quedar mal al Evangelio, ¿verdad? No. El próximo trimestre, la escuela sabática se llama Evangelismo en Casa, pero el objetivo general es que nuestro hogar se convierta en un grupo de estudio. Ese va a ser un reto porque tenemos que ponerlo por práctica. Si no, ese trimestre de escuela no habrá tenido sentido. Pero si ya empezaron a revisar el próximo cuaderno, nos habla de cómo ser una iglesia, una casa, nuestra casa se convierta en una célula o un grupo de estudio. Y tendremos que llevarlo a la práctica, si no, no va a funcionar. Y eso nos va a ayudar a capacitarnos también este próximo cuaderno de escuela. Amén. Está muy bueno. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a leer el resumen de la lección. El temor puede silenciarnos y prevenirnos de ser parte de la misión de Dios. Comprométase nuevamente a la gran comisión de ir y hacer discípulos por Jesús con pasión y poder. Aplicación de la lección dice: soy un testigo hoy, mañana y todos los días. Amén. Así como decíamos de orar, ¿verdad? No es un estilo de vida, no es de hoy, no es de mañana, es un estilo de vida. Bueno, pues creo que hemos terminado nuestra lección de día de hoy. No sé si me extendí ahí, disculpen si me pasé del Está tiempo. correcto el tiempo. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído tu palabra. Gracias, Señor, danos entendimiento. Abre nuestros corazones, Señor, para que el mensaje que tenías para cada uno de nosotros, que entre en nuestros corazones, que podamos asimilarlo, que podamos consumir ese alimento, Señor, y que podamos recibir ese mensaje, Padre, que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Gracias, Padre, por esa oportunidad que me das de estar aquí. Me siento privilegiado, Padre, de servirte. Te pido que me ayudes, Padre, que sabes que tengo el deseo de seguir haciéndolo. Solo te pido, Padre mío, que seas conmigo, que nos des capacidad, y no nomás a mí, a todos mis hermanos que tienen compromiso de estar aquí, Señor, dando el mensaje, siendo transmisores de tu palabra. Te pido que los bendigas, seas con ellos, mi Señor. Te doy gracias por los alimentos que vamos a consumir, que te pedimos que los bendigas, que sean de buen provecho para nuestros cuerpos. Te agradecemos, Señor, que siempre han estado a nuestra mesa, siempre has sido fiel en eso, nunca nos han faltado. Gracias por todas esas bendiciones, asimismo por todos mis hermanos que en otros lugares están consumiendo esos alimentos también. Gracias por ellos, por las personas que de la calle, personas que no tienen trabajo, que no tienen un pan que llevar a su boca. Padre, tú proveeles, te lo pedimos. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.